Y vamos arriba, arriba Puerto Rico. Buenas tardes, Boricua. Despierta. Este es el único programa que está generando una conversación de país. Soy Mayra López Mulero desde WKQ 580 y hoy me acompañan 3 juristas expertos en el tema electoral. Y ustedes conocen, querida audiencia, de mi interés de mantenerlos informados de cómo se está traqueteando con la aplicación e interpretación de un código electoral que fue impuesto por el partido que gobierna, excluyendo cualquier criterio distinto que pueda traerse a la atención de estas personas. Ahí queda excluido, desde luego, el Movimiento de Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, el Partido Independentista Puertorriqueño y en muchas instancias también el Partido Popular Democrático. Yo creo que es importante que ante los últimos acontecimientos en los cuales se ha confirmado a 2 jueces, uno para llenar el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Jorge Rivera Rueda, y la jueza Cindia Irizarry Cajiano para ocupar el cargo de presidenta alterna de la comisión. El proceso que se llevó a cabo en este momento y la confirmación responde a un trámite irregular, en mi opinión. Y esto no es nada personal contra esos 2 jueces, que no los conozco a ninguno de los 2. Esto es un asunto de principios, esto es un asunto de que nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos que promover que haya uniformidad y certeza en la aplicación de estos estatutos electorales para poner primero el velar por el interés público. Y esa es la misión fundamental de quien presida la Comisión Estatal de Elecciones. Es así de sencillo. Ahora, del dicho al hecho hay un largo trecho. Y una cosa es lo que se supone que ocurra y otra cosa es la realidad. Pues vamos a darle un vistazo, querida audiencia, a esa realidad electoral un poco desde el origen para que veamos cómo se ha ido transformando y podamos entender por qué están pasando las barbaridades que están pasando al presente. Y en ese sentido cuento aquí con la presencia de mi amigo, el licenciado Gerardo Toñito Cruz. Muy buenas tardes, Gerardo. Gracias por estar aquí. Buenas tardes para ti, Mayra. Buenas tardes para los compañeros comisionados, Oliver Valentín y Nelson Rosario, personas a quien distingo, aprecio y respeto, y a los amigos Radio Escucha en esta semana muy especial. Licenciado Oliver Valentín, buenas tardes. Buenas tardes, como siempre un gusto compartir contigo, Mayra, y con los compañeros. Y licenciado Nelson Rosario, gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad. Ustedes, ninguno de los 3 necesita mayor presentación, el país los conoce. Y los conoce por la labor que realizaron respectivamente desde sus espacios como comisionados electorales en el pasado ciclo electoral. Las cosas no necesariamente pasaron como uno esperaba, pero yo quiero de inmediato un poco que hagamos una mirada al pasado de cómo se ha ido transformando nuestro sistema electoral en menoscabo, desde mi punto de vista, a los intereses del elector. Sí, Mayra, antes de este código electoral, y tengo que ir a una ley anterior, inclusive antes de la ley que se aprueba bajo la administración de Luis Fortuño, pues había esta cosa de que la reglamentación electoral no se tocaba a menos que existiera un consenso entre los legisladores, los partidos políticos, para que esa área que se fuera de alguna manera a cambiar, pues contara con el aval de los partidos políticos que estaban participando, la que fuese. Uh-huh. Así, eso perduró casi 30 años y funcionó. ¿Y cuál era el interés, para que la audiencia lo pueda comprender? ¿Por qué es tan fundamental, por qué es tan importante la aspiración de lograr que sea mediante el consenso, ¿verdad?, la forma en que se legisla para el tema electoral? Porque tú quieres que ese organismo que va a estar administrando un proceso electoral es el custodio de la democracia, ¿verdad?
podemos tener diferencias pues de los candidatos y de las campañas, etcétera, etcétera, pero que cada voto que llega allí emitido por un elector se cuenta bajo unas reglas uniformes en las que todos estuvimos de acuerdo. Y la administración de ese proceso, desde las fechas que se seleccionan, la gente que va a trabajar con los maletines, la gente que va, donde se hace la papeleta, su diseño, el día en que se envía todo esto a un colegio, el día que regresa, las máquinas que se contratan, todos nos sentimos en paz y en tranquilidad porque todos confiamos en las decisiones que hemos tomado. Otra cosa es el resultado electoral. Ahora yo les pregunto a los tres, desde el punto de vista de cada uno de ustedes, ¿cuál fue el momento de gloria de nuestro sistema electoral a través de todos los acontecimientos, desde su origen, desde la Constitución de Lela? Vamos a ponerlo desde ahí. Mi opinión, ¿verdad? Obviamente te hablo de la ley anterior a Fortuño, aunque tenía, yo recuerdo que algunos partidos le hacían algunas críticas, y mirando hoy, con el beneficio que tengo de este último evento electoral, hoy puedo ver que a lo mejor tenían algún grado de razón cuando mencionaban que aquella ley inclusive podría tener el efecto de dejar a la comisión en manos de 3 partidos solamente. Hoy, pues, no va a ser el programa de hablar de eso. ¿Pero a qué ley te refieres? La ley electoral que existió antes de la de Fortuño, la que estuvo por más de 30 por años. Por eso. 77. Exacto, la de 77. Había una crítica de algunos sectores que, bueno, eso es una ley que solamente deja la posibilidad a 3 partidos políticos. Pero háblame de esa ley, Nelson. Ok, en el 77 esta ley, el proceso, la estructura legal de la comisión es de 1919, que era lo que había, un presidente, superintendente, secretario, los distintos nombres le han dado. En el 72, 73, Hernández Colón hizo un tribunal electoral, que fue, en mi opinión, fue una gran cosa. Con ese tribunal electoral, Romero ganó. Cuando Romero ganó en el 76, en el 77 entonces empezaron el proceso de cambiar la ley y fue que vino el asunto de los acuerdos, etcétera. En el 80 hubo una crisis con el asunto de Valencia y entonces ahí fue que se estableció con más fuerza el asunto del consenso con Peter Kisanowski, David Noriega. Estaba Héctor Richard y Héctor Luis Acevedo, que ahí fue que se ganó sus galones en ese evento. Eso que yo te puedo decir, la ley del 83. ¿Y qué piensas tú? Yo creo que la idea de lo que era el código o la ley del 1977 tuvo muchos elogios. En su momento yo sé que el modelo electoral en Puerto Rico fue alabado en diferentes partes de América Latina. Era un modelo como a seguir. Un sistema que era modelo, exacto. Y la idea de la participación de todos los partidos, yo creo que fue innovadora y fue justa y lo correcto en ese momento histórico. Yo creo que ya con el paso del tiempo, eso que supuestamente se diseñó para garantizar la mayor participación de los partidos, eso ha ido desboronándose. Pero el concepto original cuando se creó, yo creo que fue un modelo innovador y dio mucho de qué hablar, incluso fuera de Puerto Rico. Si me permite, ese modelo tenía varios defectos. Uno de ellos es que dejaba fuera a la gente que queríamos participar en la política, que no estábamos en los partidos. A eso me refería. Y le entregaron el partido una finca. Se convirtió de repente en el 77, la comisión era una finca de los partidos políticos. No había forma de entrar. Para cambiar, para poder inscribir un partido, para poder inscribir el PAC, para poder inscribir el PPR, para poder inscribir los partidos era un problema, porque no había participación, entonces todos rechazaban por cuota, eran 16, una lista de 16 nombres que hay que sacar de 6 copias y después hay que sacar de copias. Era una cosa que no, para que nadie se inscribiera. Entonces los comisionados locales hacían toda la reglamentación y entonces era bueno para ellos, entre ellos, claro, pero excluían a los demás. Entonces Sánchez Vilella, perdón que me extienda rapidito, no te preocupes. Es la historia. Pero bájale las revoluciones, muchachos. Respira. Sánchez Vilella, cuando estaban discutiendo, esa comisión la dirigió Ángel Viera Martínez. Y había leído algo que se llamaba Cocanaba. Era el otro de Vera Popular, ¿verdad? Familia de Connie Varela. Pues, ellos dos eran los que estaban llevando la voz cantante. Y Sánchez Vilella hizo una ponencia de lo más interesante. Sánchez Vilella dijo, mira, este asunto de peso y contrapeso no sirve. Eso de verarse no sirve. Porque lo que va a ocurrir, como pasa en la naturaleza humana, es que
el candidato, el partido que está viendo que el otro está bregando mal, se queda callado, permite la fechoría para luego explotártelo en la cara en las elecciones. Pero en el interín se prostituye el proceso y alguien se va con el botín si no lo cogen. Bueno, y eso de alguna manera lo hemos visto después de la aprobación del Código del 2020, donde Wanda Vázquez, que había dicho ante el país, mire, yo bajo ningún concepto, siendo gobernadora no electa y el país conoce las circunstancias de cómo llegó ahí, bajo ningún concepto yo le voy a dar paso a una reforma electoral que no cuente con el aval y el respaldo de todos los componentes, ¿verdad?, de los comisionados, tanto del bipartidismo como de los emergentes. Tripartidismo. Aquí hay un partido con 3 facciones. Porque ¿quiénes están en la comisión? Populares, PIP y populares. Los mismos del 77. ¿Cómo populares, fue? Están los PNP, los populares y el PIP. Los mismos del 77. El PNP, está en la partidocracia. Los populares y el PIP. Eso es la partidocracia. Ellos están desde ¿Y Proyecto Dignidad? ¿Dónde está Proyecto Dignidad? No están en la comisión. No están en la comisión porque por la ley dispone que se quedan fuera. Claro. Pero quedaron inscritos. Claro. Quedaron inscritos, cosa que no pasó con Movimiento de Victoria Ciudadana. No. Y ahora están en ese proceso de reinscripción. Y ya eso lo hemos discutido en otros programas. Pero a mí lo que me parece interesante es que volviendo a la historia, Wanda Vázquez traicionó su palabra y firmó esa legislación que se estrena en ese momento histórico del 2020 y después entonces había porque yo decía que se estaba aplicando parcialmente ese código porque habían unas disposiciones que no se iban a activar hasta las pasadas elecciones. Pero vamos al origen de esta historia, de este nuvo código. De hecho, Olvin estaba en esos días ahí en la comisión. ¿En dónde? En la implementación de ese nuevo código. De los 3 que estamos interpretación. Cuéntame de esa experiencia. Pero atándolo a lo que estaba diciendo Nelson, este nuevo código yo creo que cogió todas esas deficiencias que ya habían identificado de poder y control y la maximizaron, que descubrieron esto es lo que hay que hacer para tener mayor control, pues vamos a ponerlo aún más fuerte. Bueno, pero esto vamos a legislarlo, como por ejemplo lo que tiene que ver con los balances. Claro. El código te exigía el balance de todos los partidos en las tomas de decisiones y se inventaron un balance institucional y un balance electoral. Y en el institucional solamente 2 partidos controlan el proceso. Y creo que hay un concepto de partido propietario. Sí, hasta el nombre es una forma de... Sí. El nombre es bastante ofensivo. Muy ofensivo. Ahora, yo recuerdo que cuando yo leí el proyecto de ley, antes de que Wanda lo firmara, como parte de la exposición de motivos y la justificación de revisitar el tema electoral esbozado por el presidente del Senado era la importancia de abrir espacios para la mayor participación, facilitarlo, promover el uso de la tecnología, modernizar el proceso en sí mismo. Y todo suena muy bonito, pero precisamente colapsa la confiabilidad del trámite electoral porque la tecnología no la sabían utilizar y porque vimos cómo se implosionó el tema del escrutinio electrónico, la falta de mantenimiento a las máquinas, todo el issue de Dominium que resultaron ser un fiasco. Jessica Padilla, ella estaba tomando decisiones únicamente para un lado y honestamente yo creo que lo que vivimos pues deja mucho que desear en términos de si estamos totalmente seguros de que fuera un proceso limpio, inclusivo y libre de fraude. Mira, yo, y retomo brevemente con lo que tú empiezas el tema, ese compromiso que hizo la gobernadora Wanda Vázquez, que no cumple, y termina firmando esta ley en medio de un año de pandemia, a 5 meses de unas elecciones. Muchas de esas disposiciones que estaban allí no se pudieron poner en marcha para esas elecciones. Pero lo que es la verdadera noticia es que pasaron 4 años y muchas de esas cosas que están allí no se pudieron ni tan siquiera ejecutar ahora. ¿Cierto? Porque tú me hablas, por ejemplo, de que yo lo he dicho 1000 veces y lo repito, me encanta que a la comisión la trajeron en el siglo XXI. Ahora, si en esos pasados 4 años la comisión contó con los recursos económicos y con el personal para implementar cosas como el ERE, por ejemplo,
la realidad es que eso nunca funcionó al 100%. No. Y en medio de eso, ¿qué era ERE? Nada más y nada menos que la herramienta en la que alegadamente se empoderaba al elector para que pudiera tener el control absoluto de sus registros. Pero todos vimos lo que pasó. Oye, con el tema electoral. Y con el tema de los endosos. Ese fue otro caos brutal. Y Mayra, desde el principio, el hecho de que, o sea, para mí era bien impresionante cuando se aprobó este código, el que quisieran empujar el código a como de lugar y que tú tuvieras 4 partidos que se juntaron, con lo difícil que eso sea, los líderes de cada uno de esos partidos, del Proyecto de Dignidad, de Victoria Ciudadana, del PIB y del Partido Popular, a reclamar el que no se aprobara la ley y como quiera lo aprueban por un solo partido. O sea, el mensaje que eso lleva, porque no es más difícil cuando tú tienes, por ejemplo, los populares y los PNP juntos, ¿verdad? En un mismo punto, porque tienen mayoría de los votos y todo esto. Aquí tú tenías 4 partidos y aún así imponen un código. Ahí no hay ninguna muestra de consenso, ahí no hay ningún interés de llegar a acuerdos ni de hacer algo para todos. Segundo, esos mismos 4 partidos, 3 años y medio más tarde, en el verano del año pasado, intentaron hacerle unas enmiendas solamente en asuntos que tenían que ver con las próximas elecciones que se iban a celebrar. De los 5, 4 nuevamente se ponen de acuerdo y el gobernador Pierluisi veta ese proyecto. Y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero si mi memoria no me falla, Jennifer González, cuando asume el cargo de la gobernación, ella hizo expresiones de que no descartaba el poder revisitar los asuntos electorales para tomar las medidas correctivas que correspondan. Pero entonces esas expresiones, desde mi perspectiva, son inconsistentes cuando miramos la forma en que ella llenó las vacantes para la presidencia y la presidencia alterna. O sea, no es compatible decir, vamos a mirar, ¿verdad?, formalmente, dónde están las fallas conforme a la experiencia vivida con este nuevo código hasta el momento, versus imponer a 2 jueces que fueron rechazados previamente. Y me gustaría que ustedes me expliquen. Explícame el proceso en arroz y habichuela, porque el señor y la señora que nos está escuchando, yo quiero que lo entiendan claramente, porque esto es bien importante para el país. Bueno, se supone que la primera instancia para escoger un presidente sea el acuerdo por unanimidad de los comisionados, que hagan una recomendación. Pero ¿cuántas personas? Ok, se exige, ¿verdad?, en la ley, que si hay consenso entre todos, pues se escoge el presidente o el presidente alterno. Lo propone la mayoría, el partido de mayoría. Por eso. Pero entonces, eso cuando tú envías los candidatos para que pasen por el crisor de los comisionados, se supone que se envíen varios nombres. Es una terna, ¿no? No está escrito, pero ha sido la práctica. Sí. Lo que pasa es que hay una... Porque yo recuerdo que habían enviado un montón de nombres, entre ellos... Pasado, ellos lo que dicen es lo siguiente, en la mecánica de simplemente postular los nombres se complica por el hecho de que tiene que ser un juez que no puede vencerse el término durante el proceso. Un juez superior que no puede sentar apelaciones, que no puede sentar apelativo a nivel supremo. El término no se puede vencer preferiblemente durante la incumbencia en el sitio. Y está este asunto que siempre dicen que es que el problema es que no hay pocos jueces que lo quieren hacer porque no quieren someterse al escarnio público, de que saber que primero que los identifiquen con el partido y luego de que pasen y los humillen en los medios de comunicación y por eso lo quieren hacer medio confidencial, etcétera. Eso es lo primero que te están diciendo. Lo otro es que si no se ponen de acuerdo, entonces entiendo que la legislatura es la que lo va con 3/4 dos terceras partes de ambas cámaras. Y obviamente, y recuerdo cuando Pierluisi aseguraba que era altamente improbable que este asunto llegara a la atención del tercer nivel, que era el Supremo, que tendría la última palabra si no se lograba ni el consenso en la comisión, ni las 2/3 partes en la legislatura, pues entonces, y eso fue declarado inconstitucional, sí, claro. Evidentemente. El Supremo dijo que no lo iban a hacer ellos. Pero cuando se llevó el caso de Rosado Colomel, eso fue lo que hicieron. Bueno, pero espérate. pero vamos con calma. El Supremo cambiaron las reglas del orden. Ellos lo nombraron a Rosado Colomel. Bueno, yo recuerdo que Pedro Pierluisi estuvo aquí, y yo lo tengo grabadito, donde yo le advertí a él que
esa intención y eso que decía ese estatuto era inconstitucional y que violentaba la separación de poderes y los pesos y los contrapesos, y que el Supremo no podría entrar en eso. Y nombrar a alguien del Ejecutivo. Ahora tú explícame por qué tú dices que nombraron a Rosado Colomer. Eso. Eso fuiste que me mencionaste eso. Pero vamos con calma para que entiendan la gente. Ok. Como que pensando en voz alta, Toñito me dice un día, bueno, pero es que ellos dijeron que el caso lo llevó el Senado. Sí. Que el Supremo no puede nombrar el juez presidente de la comisión, porque es una comisión. Ni el alterno tampoco. Ni el alterno tampoco. Pero cuando se lleva el pleito, porque se le venció el nombramiento a Rosado Colomer, el Supremo dice que se puede quedar. Entonces lo nombraron. Pero se fue por la línea del interinato, ¿verdad? Entonces lo nombraron. Para que los amigos que nos escuchan entiendan, había unas reglas de décadas. Ajá. 60 años. Sí, que una persona que ocupa un cargo que está siendo nombrado y no tiene todavía el aval de la Asamblea Legislativa, una o las dos cámaras. Si es en receso. Exacto. Su nombramiento vence tan pronto termina la sesión legislativa. Y en el caso de se extendió. No, hasta que Dios. Y en el caso del Contralor también. Sí. Y son los interinatos eternos. El Supremo nombró a Rosado Colomer. Sí, entiendo. Hizo un nombramiento. Bueno, para que la gente. Para que la gente nos entienda, lo que queremos decir es que el efecto práctico es el mismo. Que el Supremo, por un lado, se inhibe porque interpretan que la cláusula es inconstitucional, pero cuando tienen la oportunidad de darle contenido a ese análisis, abandonan su primera postura y favorecen la extensión en la presidencia de una persona que legítimamente no podía estar allí. Y revocando un superprecedente de que un caso que resolvió Trián Monge contra Hernández Colón, que fue quien lo nombró en un pleito que demandó Romero. ¿Cómo es? Romero demanda a Hernández Colón. La doctrina se estableció en ese caso. La doctrina se estableció en ese caso. Tenía como 60 años, más o menos. Y revocaron hasta eso. Olvin, ¿tú querías decir algo? Sí, un poco para poner en contexto a los que nos están escuchando, porque nosotros nos envolvemos hablando de cosas aquí específicas y la gente a veces no entiende de qué hablamos. Pero en el nombramiento del presidente y del presidente alterno, como estaban diciendo, se lo presenta el partido que obtuvo la mayoría de los votos íntegros. Los comisionados lo discuten, se supone que lleguen a consenso para nombrarlo. Si no hay unanimidad y pasan 30 días, lo que establece el código, entonces que el gobernador o la gobernadora en este caso van a someter los nombres a la legislatura. Okay. Si la legislatura no se ponía de acuerdo, entonces el código dice que el Tribunal Supremo lo nombraba. Y ahí es que eso está descartado. Eso se descartó. Eso es inconstitucional. Si no se ponen de acuerdo, pues hay que empezar de nuevo. From scratch. Es lo que yo imagino. Resuelto. Bueno, pero lógicamente, hermano. Lógica, compañera. ¿Tú me entiendes? Oye. Hay gente que dice que no. Se cae de la mata, Nelson. Bueno, se cae de la mata aquí en la mesa, pero el tribunal es otra cosa. Bueno, pero perdóname. Es interesante lo que acaba de pasar aquí en esta dinámica. El tribunal. Porque esto que estamos viviendo es claramente el ejemplo de que es difícil de tú poder hacer un análisis cuando no corresponde la realidad de las acciones a los estatutos. Sí. Y entonces, pues aquí lo tenemos. O sea, se supone que fuera así, pero siempre se busca un subterfugio para darle la vuelta al estatuto. Déjame decir una cosa, Toñito. Perdone, por favor. Es la siguiente. Hay una filosofía en la comisión, que una de ellas, varias filosofías que chocan entre sí. Toñito, como discípulo de Héctor Luis, pues tiene esta visión del precedente. Creo. Los populares allí siempre históricamente. Y el precedente administrativo. Pero por otro lado tienes al Partido Nuevo Progresista que utilizan a la comisión como parte del instrumento electoral. Entonces, tú tienes a Edwin, que también es legítimo. O sea, también en el peso y contrapeso, ellos dicen, yo tengo mayoría en la legislatura, tengo a los jueces y yo tengo el gobernador. Esto es lo que hay. Punto. Esto es lo que hay. Y olvídate del precedente, olvídate de lo que sea. Pero eso es el estilo de Trump y de Moss y de Jennifer González. Pero, ¡uy! Perdón por existir, no se me vaya nadie, que esto pica y se extiende, no nos callan. Y regresamos a esta conversación de país, querida audiencia. Me acompaña el licenciado Geraldo Toñito Cruz, el licenciado Olvin Valentín y el licenciado Nelson Rosario. Todos ellos
se desempeñaron, entre tantas otras cosas a través de su vida, como comisionados electorales de sus respectivas colectividades políticas. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de cómo los populares le dan tanta importancia y fuerza al concepto del precedente administrativo para poder, y el PIB también, el PIB, sí, para poder darle coherencia a los reclamos y que haya consistencia, porque eso es importante, tiene que haber consistencia. Y ciertamente el partido en el poder se la ingenió para controlar el aparato electoral en toda su extensión, no solamente en el contexto de la Comisión Estatal de Elecciones, también en el Supremo, también en el Contralor Electoral, en la legislatura. Ellos están asumiendo la postura que está asumiendo Trump en Estados Unidos. Yo no los necesito a ustedes. Me importa un pepino angolo lo que piense el Partido Popular. Y tanto es así que Jennifer dice que son estupideces. Y por otro lado, me importa un pepino angolo lo que pasó con Movimiento de Victoria Ciudadana y cómo los induje a error en el proceso de recogido de endosos. Y yo creo que eso fue una jugada sucia. Fue bien sucia, fue un entrampamiento, fue un engaño, fue una burla a todos la gente que respalda a ese movimiento. Y evidentemente tenemos también que se está, en el caso del presidente Trump, por decreto. Uh-huh. Y eso lo que ha creado es esa percepción de que tú no te sientes totalmente convencido si el mandato que alega a la gobernante o el presidente tienen para dirigir los destinos de sus pueblos durante los próximos 4 años, se sostiene o no en un proceso limpio y en un resultado confiable. Esa es la sensación que deja todo esto. Y yo como puertorriqueña, como electora, como jurista, como abogada, no me complace en absoluto un sistema electoral que me deje esa sensación y que no me permita dormir tranquila. Mira, quiero hablar este detalle rapidito, porque se puede tener reservas sobre el tema del consenso, ¿verdad? Las personas que estamos aquí, los 3 comisiones que estamos aquí, para beneficio de la audiencia, ¿verdad? Y de esta discusión, estuvimos bajo la vieja ley y estuvimos bajo este nuevo código. Sabemos lo que pasó en el pasado, cómo se manejaba y cómo ahora. Y estuvimos cuando hubo 4 y cuando hubo 5 partidos políticos. La aspiración del consenso lo que pretende es, en gran medida, es hacer el mejor esfuerzo posible en una materia que es complicada. Son intereses de 5 partidos políticos, nada más y nada menos, para decidir cosas que tienen que ver con la elección o la derrota de un candidato. Pero, Toñito, yo creo que el barómetro más eficaz para medir si hemos tomado acciones acertadas o no es la participación en las elecciones. Está bajando. Pero se reduce significativamente. Esto es escandaloso. Aquí un gobernante llega al poder con un 37% del electorado, por Dios. Y déjame añadirle esto, que tiene que ver un poco con lo que estaba comentando Nelson. Y casi estoy seguro, yo me dedico en ocasiones en mi tiempo libre a analizar y recopilar estadísticas. Y empecé una hace como 7 u 8 meses. No está terminada, eso va a tomar tiempo. Yo creo que el 90% de los casos que se llevaron a un tribunal bajo este código electoral, desde que se aprobó en el 2020 hasta hoy, casi un 90% fue promocionado o por el Partido Nuevo Progresista o uno de nuestros partidos haciendo valer lo que dice la ley y el PNP en contra de eso. Así fue esto. Ver al PNP, o sea, que había una cláusula, X cláusula, que disponía X cosa, verlo pelear para que eso no es lo que dice. Y ellos van contra sus propios actos. ¿Y por qué yo hago este ejercicio? Porque esto va con el tercer tema, que yo creo que es lo que tú eventualmente vamos a hablar hoy. El código electoral, esta ley electoral, esta reglamentación electoral bajo el Partido Nuevo Progresista, ellos lo que han hecho, Mayra, es convertido a la Comisión Estatal de Elecciones en otra agencia más del que dirige el gobierno de Puerto Rico, pero puede ser hasta peor,
Es una Puede ser extensión del hasta Partido peor. Popular, del Partido Nuevo Progresista. Puede ser peor. ¿Tú sabes Bueno, por qué, de los Mayra? dos partidos nuevo progresistas, porque hay dos partidos nuevo progresistas. Puede ser peor por esta disposición que te voy a decir. Decía Orvin Valentín hace unos minutos, y el presidente de la comisión lo presenta, el partido que más votos íntegros tiene en la elección anterior. Toda la vida era el partido que más votos, con el partido que elegía el gobernador. Eso lo cambiaron. Lo que funcionó tú no lo cambias. Ellos lo cambiaron para que el partido que más votos íntegros tenga. Bueno, el partido que más votos íntegros tiene después de la elección de Sila, es decir, con la de Aníbal Acevedo Vila para acá, aun cuando Aníbal ganó y Alejandro ganaba, bajo este código, si hubiese estado en aquellos días, ¿sabe quién elegía el presidente de la comisión? Si este código estuviera el día que Aníbal ganó o el día que Alejandro ganó, el presidente del Partido Nuevo Progresista. Tú tendrías entonces a un presidente de un partido seleccionando al jefe de una agencia, el alterno y las figuras principales de la Comisión Estatal de Elecciones. Cuando tú lees eso que está allí en el código hoy, a esta hora de la tarde está allí, si el PNP pierde las elecciones en el 2028, en los primeros 6 meses, si no se cambiara la ley, lo va a elegir el presidente del PNP que esté de turno ese día. Y tú vas a tener por primera vez en la historia constitucional de nuestro país una agencia de gobierno pagada con fondos públicos que ha sido designada por el presidente de un partido político y las principales figuras, incluyendo el secretario de la comisión, la secretaria, escogido por el presidente de un partido político. Tú no tienes esa experiencia en ninguna de las 100 y pico agencias del gobierno. Eso es para que la gente entienda al nivel donde este código puso en manos de un partido político una agencia de gobierno. A mí siempre me ha resultado sorprendente y a la misma vez decepcionante el hecho de que haya tanta resistencia, particularmente del Partido Nuevo Progresista, que es el que controla la mayoría en la comisión, a la apertura a que otros partidos participen y que haya más transparencia. Yo siempre digo, si todos los partidos están involucrados, luego nadie puede quejarse de algo. O sea, claro, si todos están ahí. Ahora mismo, los partidos que no están en sistemas de información, en secretaría, pues pueden decir, mira, yo no tengo ni visibilidad ahí. Pero entonces se resisten a que haya apertura. Entonces, pues, lo alegan que pues eso es más costo porque es más personas, pero sin embargo para otras cosas, cuando impacta el fisco, pero es para su beneficio, usan el refrán de que la democracia no tiene precio. Bueno, y yo creo que el tema de la falta de apertura quedó evidenciado con el cierre de las juntas de inscripción permanente. O sea, cómo la propia Comisión Estatal de Elecciones va contra la filosofía que encarna toda esta iniciativa desde su origen, y por eso era importante dar una miradita al pasado para entender el presente. Y yo, francamente, eso me parece muy importante porque la gente tiene que comprender que no hay obstáculo. Y cuando usted quiere ejercer su derecho sagrado al voto, usted no puede permitir que a través de artimaña y subterfugio te cierren la puerta. Y eso es parte del aprendizaje que hemos vivido de las últimas 2 elecciones. Nelson, te veo muy pensativo. Cuéntame. Mira, de nuevo, yo creo que lo que está ocurriendo en la comisión es el espectro de la lucha entre el precedente, que también tiene una función de prudencia, una cuestión de que hoy por ti, mañana por mí, no me pases el rolo. Y la visión esta de que yo tengo el control y yo te paso por encima, utilizando a la comisión como una palanca más dentro de la contienda electoral. ¿Y qué podemos hacer para contrarrestar eso? Hay que, no hay ley, perdona que te interrumpa, Nelson. Te lo digo porque hubo un compromiso del Partido Popular Democrático que tampoco cumplieron. Y cuando Tatito Hernández llegó a la presidencia de la Cámara, dijo que su prioridad era este tema. Y se le olvidó y defraudó al pueblo. Y en ese sentido el Partido Popular es responsable también de esta situación. Y vamos a decir las cosas claro. Y por eso es que es importante que hagamos una radiografía de cuáles fueron las instancias que denotan y que dejaron de velado la crisis que dentro del propio sistema que ellos crearon ocurrió
y que quieren encubrir. Por lo menos eso es lo que yo veo, porque si fueran gente respetable, estarían siendo parte de esta conversación. Por lo menos eso es lo que yo veo. Lo que pasa es que no hay sistema humano a prueba de humanos. ¿Cómo fue? Que no hay sistema humano a prueba de humanos. ¿A prueba de humanos? El refrán que dice, el que hace la ley hace la trampa, tú sabes. Ay, mi madre, pero no podemos. Imagínate si vamos a claudicar en nuestras exigencias. Pero hay que estar claros, como tú tomas una deposición, tú quieres que el tipo te diga todo, aunque sea contra tuya, tú quieres saber lo que hay. Ajá. Y en el mundo de la política, Maquiavelo siempre le gana a Platón. Ajá. O sea, de Realpolitik se impone. Sí, pero cuidado con Maquiavelo, que precisamente Maquiavelo ha sido el artífice de un montón de gente que están presos allá con los Federico y los Cocorocos, porque el fin no justifica los medios. Cuidado. En política, bueno, precisamente si asumes el riesgo del príncipe de Maquiavelo, atente. Bueno, dicho, claro, pero esta gente lo hace porque dicen ¿quién me va a encontrar culpable? Si yo lo nombré. Tú sabes. El país, pero hay un juicio, hay un juicio público. El país está clarísimo. Me voy por Orlando, con los chavos que se robaron. Esa gente hacen eso. Bueno, ese es el mundo real. Bueno. Ok, pero volviendo acá al más abstracto y al platónico. Venga. Yo entiendo que la posición de los populares y del PIB debería prevalecer en el sentido de que debe ser por precedentes. Y como decía Carmelo Delgado, las cosas en Palacio se mueven despacio. Y no venir con estos cambios revolucionarios e impositivos, que es la cultura del PNP. Porque, y esto es un asunto que ellos dicen, pero es que yo gané las elecciones. Sí, tú ganaste las elecciones y lo que las elecciones te dieron a ti fue el jackpot en los puestos electivos. De acuerdo. Pero tú no puedes decir que eso hace metástasis en la manera en que tú eliges a la mayoría. Me encanta esa imagen, metástasis. Porque estás alterando el proceso democrático. De acuerdo. ¿Sabes? Entonces, y hay ciertas cosas que se ven bien. Por ejemplo, la primaria. Este ejemplo yo lo doy otra ocasión. La primaria del PNP. ¿Qué quería Edwin? Que yo no entiendo. Edwin Mundo. Ese es su trabajo. Y yo lo comprendo. Y esa es su filosofía. Y es legítima. Nadie ha dicho que está mal. Bueno, él dice, hay alguna gente que ha dicho que está mal. Por una cuestión ética, pero no por una cuestión legal. Bueno, entonces, pero bueno, vamos a cualificar eso. ¿Pero qué dice él? Él dice, mira... Yo siempre tengo unas diferencias con Nelson increíbles, pero tú sabes, está interesante. Escucha lo que pasa. Venga. Lo que ocurre con la comisión y cuando tú usas la comisión como tu palanca electoral. ¿Cuál es la estrategia de los PNP en la primaria? Voy a coger un montón de votos por correo porque voy a coger más que los populares y ya yo le gané la elección desde la primaria. Mira, yo tengo tantos votos por correo, tú tienes tan poquito. Y yo te voy a ganar. De hecho, llegó a retar al PNP. Vamos a decirlo con esto nada más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan esos votos por correo, ¿cómo tú los digieres en la comisión, muñeco? Si no tienes gente. Tú no tienes presupuesto ni gente para contar esos votos. Sí. Y se atrofiaron, simplemente se atragantaron con tantos votos. Ahí tú tienes, entonces, ¿qué pasa? La comisión tarda, la comisión no sirve, la comisión es ineficiente, pero es porque estás utilizando a la comisión, que se supone que sea un ente neutro, basados en precedentes y en costumbres, las cosas que se supone que se hagan, para hacer como parte de tu plataforma político-electoral. Pero entonces, la oposición a esa filosofía se tiene que hacer sentir, se tiene que unir y tiene que buscar los mecanismos de lograr que hayan unos cambios y presionar. Y eso fue lo que abandonó el Partido Popular. El Partido Popular se cruzó de brazos, se arrodilló, no hizo ningún esfuerzo. No, y lo siento mucho y perdón por existir. Ahora quiero traer otro tema. Y yo sé que Toñito me mira. pero hay una... Oye, pero 10 segundos. Tienes yo te tengo que dar la razón, porque el 30 de diciembre del 2020 yo estuve en esa conferencia de prensa cuando Charlie Delgado, Tatito Hernández y José Luis Dalmau y este señor estábamos allí. Le prometimos eso al país. Cierto. Y no cumplimos. Y la razón que se dijo después, no porque no teníamos los votos, el día 30 de diciembre sabíamos
que era la composición popular en la Asamblea Legislativa. Pero- Lo prometimos. Y todos los No me días, den cuerda porque- en la legislatura No me o sea, hay den cuerda. negociaciones para lograr conseguir Otra los cosa. votos. Pero, Mayra, vamos a dejarnos tonterías, por Dios. No lo van a hacer nunca porque atenta contra su propio poder. En la comisión, los dos partidos, porque el código está diseñado así, no importa si hay 5, 3, 10 partidos, solo los primeros 2 son los que controlan toda la estructura. Si el Partido Popular, que ahora mismo está en el segundo lugar, pero ¿verdad? Tienen la expectativa de que en algún momento llegarán al primer lugar, pues no van a cambiar esa estructura porque estarían cortándose las patas ellos mismos. Bueno, ese es el issue Bueno, de... pero Olvin, déjame. Y está en blanco y negro. Ese tiene razón. El proyecto. No. El proyecto que presentó. El Partido Popular. El Partido Popular en el verano del año pasado, Ujú, bajo el liderato de Jesús Manuel. ujú. Eso. Y este chatito que está aquí se encargó de eliminar eso. Yo no creo en eso. Ujú. Nunca. A mí me gustaba la vieja administración de la Comisión Estatal de Elecciones. De hecho, me costó pelear dentro de mi partido. Bueno, Por yo- eso mismo, porque chico, pero yo lo que aspiro yo no creía en es eso. yo lo que aspiro es a que y el lo partido cambiamos, pero yo eso sí lo aspiro vetó. a que el Partido Popular no se siga pareciendo tanto al PNP. Y yo creo que eso es lo que Pablo el José hecho de que ya nos parecemos Oye, una cosa. óyete eso, Pablo José. Por eso yo creo que Pablo José dice, vamos a refundar esto, porque Sí. aquí los muchachos me están Sí. descarrilando y las muchachas se me están descarrilando. Ahora, pero quiero Los traer... nombramientos. Oye, hermano, por eso quiero traer el tema de actualidad. O sea, tenemos a Jorge Rivera Rueda como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y a Cindy Erizarry Cajiano como presidenta alterna en un proceso bien particular. Vamos a hablarle, ¿qué te pareció a ti ese proceso? Mira, bien rápido porque quiero escuchar la opinión de los compañeros y como tú decías al principio, más allá de las calificaciones de ellos, yo no voy a entrar en eso, los respeto a los dos. De hecho, en el caso de la jueza, nos conocemos. Ella trabajó en la oficina de Johnny Méndez un tiempo. Pero a mí la parte que me preocupó siempre fue porque nosotros, y digo nosotros, Nelson y yo, Olvin no estuvo en ese momento, los recibimos allí, ¿verdad? Y entonces, cuando tú recibes el rechazo hace menos de 12 meses para ocupar esa posición, yo creo, ¿verdad?, que a ti te están nombrando, más allá del título de presidente, te están nombrando representante del interés Eso es importante. público. El Partido Popular, el Partido Independentista, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, no piensan que tú representas ese interés público. Poco ha cambiado en la dirección de estos partidos políticos, más allá, ¿verdad?, de que pueda haber un presidente distinto. Pero como instituciones, ellos pensaban hace menos de 12 meses que no representas el interés público. El hecho Pero de que ¿quiénes pensaban que no representan el interés público? los 4 partidos políticos el año pasado pensaban que estas personas no deberían ser el presidente y el alterno porque no Cuando son hablas de- representantes del interés público. Pero estás hablando particularmente para que no haya confusión de los 2 jueces que fueron confirmados porque el cuatrenio pasado por descargue, los porque no presentaron. hubo vista pública. Entonces, pero lo estoy llevando desde el punto de vista de lo que ellos, cada uno, tanto del juez Rivera Rueda como de la jueza Erizarry, debieron ellos exigir, Ujú, no, yo necesito pasar por el crisol de la Claro. comisión Yo lo hubiera hecho así también. y yo exijo, yo no tengo problemas con que me quieran nombrar, pero yo exijo pasar por eso para ver si la visión de estos partidos políticos ahora ha cambiado. Porque hace menos de 12 meses, ambos Fueron recibimos el rechazados. rechazo. Pero espera, acá estamos Entonces, hablando... al no hacerlo, Toñito, Mayra, estamos hablando de un... lo dejaste en mano exclusivo del PNP. Toñito, a la suerte del añade PNP. a tu análisis que estamos hablando de un mismo partido. O sea, Correcto. Pierluisi, Pedro, para que ustedes que me escuchan, querida audiencia, Pedro Pierluisi había remitido como parte de los nombres a considerar, ¿verdad?, a estos 2 jueces, por lo menos a Rivera, Los bueno, a los dos jueces. Mayra. Y fueron rechazados y Nelson incluso era parte de ese proceso. Tú Y- que estás en los medios, y yo no le hago pregunta a quien me pregunta a mí, ¿tú sabes de algún nombramiento que haya hecho Jennifer González de los que hizo Pedro Pierluisi y se quedó en el aire? Solamente estos 2. Sí, pero ¿Qué te dice eso? Esta gente son super PNP. está bien, pero... Que así lo dijeron en la Son super Pero PNP. yo La legislatura. pero más allá de eso, yo entiendo lo que ustedes están diciendo. También me preocupa cómo ellos, tú sabes,
juegan con el proceso. Sí, Y eso es bien alarmante, porque se violentan todos los procesos y quien valida eso que se está haciendo es la gobernadora, que le remite los nombramientos a la Cámara y al Senado de las mismas personas que previamente fueron descartadas. Y peor que eso, coartando la participación ciudadana para que se expresen en vista pública y expongan. Es que yo creo que este fue el plan siempre desde el día 1. Se presentaron, como estábamos hablando ahorita, el comisionado o comisionada que presente los nombramientos, los candidatos, por lo general puede presentar varios, ¿verdad? Para si lo que realmente quieren es llegar a un consenso. Aquí solamente trajeron a estos 2 candidatos, no trajeron más ninguno, porque sabían, y yo pienso que era la expectativa y el plan desde el principio, que no iba a haber consenso, solamente había que esperar 30 días y no someter ningún otro nombre. Cuando llegaron los 30 días ya pasó al foro de la gobernadora y en la legislatura lo aprueban. No, yo entiendo perfectamente eso, pero ¿no te parece que eso es realmente repudiable? Por supuesto, pero por eso es que hay que cambiar esas disposiciones del código. Pero también dice mucho de la gobernadora, chico. O sea, Claro. ¿cómo tú como primer dignatario vas a promover este juego de astucia y de jaibería? Porque esto es una jaibería y el país es el que paga las consecuencias de todo este... Iba a decir una palabra que no la puedo decir por radio y además estamos en Semana Santa, así que vamos a bajarle. Habría que ver si el juez Rivera Rueda vive donde vota. Porque mi mejor recuerdo es que... Esa fue la razón por la cual... Cuéntame eso otra vez. ¿Qué fue lo que pasó con él? Lo que pasa es que mi mejor... Mira, yo, por ejemplo, yo no tenía problema con Candelario para cuando fuera para presidir. Pero yo le pregunto... ¿Dónde tú voy? ¿Verdad? Yo vivo en otro sitio y voto en otro sitio. Pues Ay, no se puede. Usted tiene que ser el ejemplo. Exacto. Oye, yo creo que este señor tampoco también le ha pasado lo mismo. Oye, me estoy quedando sin tiempo y quiero traer a ustedes la memoria del juez Melesio, que ahora se está promoviendo que se le ponga el nombre del juez Melesio a la sede de la Comisión Estatal. No. Supuestamente Juan Oscar iba a presentar esa legislación y no se la aprobaron. Pero ahí hay una tarja que... Pero yo recuerdo, o sea, mi memoria con relación al juez Melesio era que fue una figura donde se promovía bastante el consenso. Sí. Era muy respetable, ¿no? Y logró mucho respeto. Y el precedente. Pero ese señor tenía columna vertebral. Sí. Yo llegué a conocerlo. Al final, ahora que tú mencionas esto, Luis, al final esto Luis y él parece que tuvieron roces, pero en términos generales a Melesio se le reconoce haber, pues, toda esta ley nueva de la Comisión Estatal de Elecciones del 82 para acá, él básicamente es quien la maneja y logró una agencia de mucho prestigio, claro, inclusive a nivel internacional, prestigio que el propio PNP después... Que es una pena, ¿verdad? Cómo invierten el fenómeno esto del rey Midas. El rey Midas lo convertía en oro y ellos lo convierten en otra cosa. ¡Ay! Perdón por existir. Quiero agradecerle a Geraldo Toñito Cruz, a Olvin Valentín, a Nelson Rosario por ser parte de esta conversación de país que es tan importante. Agradecido también. Que tengan muy buenas tardes. Y buenas tardes a todos. Y vengo con mi fuerza, libertad de pensamiento, a darle voz a todos aquellos que no se atreven a hablar. Mi partido, Puerto Rico. No nos callan. Nos vemos próximamente.